Ok, entonces vamos con el primer tema de la materia. En este caso vamos a ver diversos tipos de funciones y vamos a comenzar con la función lineal. Pero antes sería importante definir qué es en sí una función. Entonces, ah, ok, perdón por esa pausa. La mejor manera de imaginar qué es una función, pues de cierta forma es entender que funciona como cualquier máquina, ¿verdad? Es decir, tiene un propósito, ¿no? Y a cualquier máquina, pues tú le pones ciertos elementos de entrada y bajo cierta función te va a dar ciertos elementos de salida. Entonces, en otras palabras, tú le introduces un número, que sería una entrada, la máquina hace algo, ¿verdad? Le hace algo a estos elementos de entrada. Ese hacer algo es básicamente aplicar, ¿no? El concepto de función o lo que quiera hacer la máquina y te va a entregar elementos de salida. ¿Sí? Entonces, como cualquier máquina, algo entra, se aplica la función o la regla de esta función y algo tiene que salir. ¿Sí? Algún producto, algún resultado tenemos que tener de los elementos que han entrado. ¿Ok? Entonces, ya siendo más correctos con el concepto, una función es una regla que relaciona dos conjuntos de tal manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo conjunto. ¿Ok? Ok, entonces se entienda. Vamos a tener dos conjuntos de elementos. ¿Sí? Uno en conjunto de entrada y otro conjunto de salida. Ahora, ¿cómo saber cuándo es una función y cuándo no? Pues lo determina la regla que vamos a ver acá. Si ustedes se fijan, la regla dice que... Lo voy a poner acá, mil disculpas. Aquí está. Entonces la regla dice que a cada elemento del primer conjunto le corresponde uno y solo un elemento del segundo. Esa es la regla. Entonces, acá hay tres ejemplos. Entonces, vean el primer ejemplo. Si yo checo, tengo en el conjunto de entrada elemento A, elemento B y elemento C. Para que esta función, o sea, para que esta relación que hay entre primer y segundo conjunto sea una función, a cada elemento del primero le debe corresponder solo un elemento del segundo. ¿Sí? Ahora, eso no significa que a A o B le correspondan un mismo elemento del segundo, ¿no? ¿Sí? Entonces, en el primero queda muy claro, ¿no? A se relaciona con X, B se relaciona con Y, C se relaciona con Y. Esto sí cumple el concepto de ser una función, porque a cada elemento del primero le corresponde uno y solo un elemento del segundo. ¿Sí? Acá no estoy viendo que A va con X y A va con Y, no, eso incumpliría la regla. Acá veo que A va con X, B va con Y, C va con Y, por tanto cumple la regla para ser una función. Segundo, pues que ahora tenga tres elementos, entonces A con X, B con Y C con Z. Entonces cumple claramente lo que es el concepto de una función. Tercero, tengo A y B.
Ahora A va con X, pero ahora el problema está acá. Sí, no tiene sentido que B vaya con Y y al mismo tiempo B vaya con Z, ¿no? No cumpliría el concepto del tipo de función que estamos analizando. Sí, o sea, no es que meto papa a la máquina y me va a botar chisitos y papa frita al mismo tiempo, no tiene sentido, ¿verdad? Ok, entonces una vez definido eso, yo puedo ya pasar a una función lineal. Entonces una función lineal se define como una función polinómica de primer grado, cuya representación gráfica en el plano cartesiano es una línea recta. Ahora, una función lineal es también la relación matemática entre dos variables, que al representarse en un plano cartesiano siempre forma una línea recta. ¿Verdad? Entonces, una característica es que cualquier función, de cierta forma, tiene que tener, por así decirlo, una ecuación que me relacione las variables que voy a estudiar. En el caso de la función lineal, entonces yo puedo definir que la función que depende de x es igual a m multiplicado por x más b. Ok, en este sentido, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos términos tiene un significado. Ok, entonces, ¿cuáles son los significados de cada término? F de x es prácticamente el resultado de la función. ¿Sí? El resultado de la función también se lo conoce como el término dependiente. ¿Sí? Para obtener un resultado dependes de la variable de entrada. Entonces, si esta es la variable de salida o resultado, x llega a ser la variable de entrada o lo que conocemos como el término independiente. Entonces acá el resultado o f de x, en otras palabras me dice que la función depende de la variable x. Entonces el resultado que me salga de esta función depende de x. Entonces dependiente, independiente. ¿Ok? Ahora, las siguientes dos variables se van a entender mejor de forma gráfica. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá es, ¿sí?, hacer la representación del plano cartesiano. Entonces en el eje vertical tendría el f de x y en el eje horizontal tendría el x, ¿verdad? Que es la variable independiente. Ahora, claramente me dice acá el concepto que cuando yo represento esta función de forma gráfica, me va a mostrar la relación entre dos variables, que serían x y f de x. Ahora, esa relación se ve de forma gráfica como una línea recta. Entonces, se va a ver de la siguiente forma. ¿Sí? Ahí está la línea recta. Ahora, la variable m que está multiplicando a la variable independiente se denomina pendiente de la recta. La pendiente de la recta también es conocida como la inclinación de la recta respecto al eje horizontal. Entonces, ¿de qué manera se inclina respecto al eje horizontal? ¿Sí? Entonces, de cierta forma, la inclinación que tenga esta recta, pues básicamente es la pendiente. Ahora, el otro término importante que se ve de forma gráfica es la ordenada al origen. Recuerden que estas son ordenadas y estas son abscisas. ¿Sí? Verticales ordenadas y horizontales abscisas. Pero en sí, la ordenada al origen es mejor entenderla como dónde corta la línea recta
al eje vertical, ¿no? Entonces, donde corte, básicamente yo puedo medir la ordenada al origen partiendo desde el cero, ¿no? O sea, desde la intersección de los ejes. Entonces, sencillamente es de acá hasta acá, esa es la ordenada al origen, ¿no? Y la inclinación de la recta es la pendiente, ¿ok? Ok, ahora, si yo veo más a detalle esto, pues, dependiendo de cómo se comporte cada una de estas variables, mi gráfica se va a ver de distinta forma. Entonces, lo importante primero para la ordenada al origen es que qué diversas opciones tengo, ¿no? Entonces, yo puedo tener una ordenada al origen mayor a cero, puedo tener una ordenada al origen igual a cero y puedo tener una ordenada al origen menor a cero, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuál sea el caso, gráficamente se vería de la siguiente forma. Entonces, yo puedo otra vez el eje de coordenadas, ¿sí? Entonces, acá yo tendría mi función y acá mi valor independiente. Entonces, el primer caso me dice qué pasa cuando la ordenada al origen es mayor a cero, ¿no? Que sería el caso A. Entonces, para el caso A, pues la recta se vería de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, primero que la ordenada al origen tiene un valor, ¿no? Y ese valor es positivo. Entonces tiene que estar por encima de la horizontal ese corte, ¿no? Entonces, ahí se mediría. ¿Ok? Vamos con el segundo caso. Entonces, para el segundo caso, yo vuelvo a repetir esto. La diferencia es que ahora la ordenada vale cero, ¿no? Entonces, ya no puede ser esta misma recta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora la recta cortaría exactamente en el centro. Y la recta se vería como una recta de proporción, ¿no? ¿Verdad? Es decir, ahora la recta corta acá, exactamente en el eje, en el cruce del eje de coordenadas, donde se cruza. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una manera muy interesante de nombrarla es una recta que pasa por el origen. Entonces, esa es la manera correcta de entender esto, ¿verdad? O sea, una recta que corte en el origen de coordenadas. Entonces, ahora, si yo analizo la ecuación de esta, es la típica f que depende de x, de la pendiente multiplicada por x, ¿no? Entonces, lo que relaciona o lo que me muestra la proporción o relación que hay entre estos dos, o sea, es que es muy dependiente de la pendiente, ¿no? Para este caso. Entonces, para el tercer caso, ¿qué es lo que pasa? Simplemente es que ahora yo voy a tener una ordenada al origen menor a cero.
menor a 0. Entonces, esta recta, primero que no se vería así. Segundo, es que yo voy a trasladar esto acá y también voy a trasladar esto acá. Muy bien, entonces lo que ustedes ya saben pues del eje de coordenadas es que acá positivos y acá pues van negativos y acá también positivos, ¿no? Entonces la manera correcta del caso C es que primero que no puede verse por acá, ¿no? El corte tiene que ser en un menor a 0, no puede ser en 0 tampoco. Entonces la recta simplemente se vería de la siguiente forma, ¿no? Cortaría de esta manera. ¿Ok? Y eso a mí me da a entender que puedo medir este valor, empezando desde el origen hasta donde corte en el eje vertical, y eso va a ser B. Sí, entonces tenemos esos tres casos, dependiendo dónde corta la ordenada del origen. Ahora, si yo quiero analizar la pendiente, pues algo que es muy importante es que voy a tener los siguientes casos. ¿Sí? Que mi pendiente sea mayor a 0, es decir, un valor positivo. Que mi pendiente sea menor a 0, un valor negativo. Que mi pendiente sea 0, ¿sí? O que mi pendiente sea, pues, indefinida. ¿Sí? Entonces, eso a mí, ¿qué opciones me da? Entonces, en el caso A, lo único que voy a cambiar es esto, y ahora voy a hablar de la pendiente. Pues lo que yo tengo que entender es que si mi pendiente es positiva, el grado de inclinación que tenga se va a ver de esta forma, ¿no? Y aparte que los valores de f de x van a ir en aumento, ¿no? No van a ir en disminución. Entonces, constantemente la relación de x y f de x va en crecimiento, ¿no? Ahora, si yo analizo el segundo caso, tendría lo siguiente. ¿Okay? ¿Qué es lo que cambiaría acá? Primero que estoy analizando una pendiente negativa. Segundo, es el grado de inclinación. Entonces, algo importante es que se vería de la siguiente manera. ¿Ok? Se vería de la siguiente manera. Entonces, parece extraño, pero no lo es, porque si ustedes analizan cómo se inclina la recta, pues recuerden que siempre la inclinación desde acá, ¿verdad? Entonces, se vería de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces, va a tener cierto valor de inclinación, ¿sí? Entonces, cuando es una positiva, en crecimiento, negativa, vean que los f de x van disminuyendo, ¿no? Van en disminución. ¿Ok? Vamos para el tercer caso. Entonces, en el tercer caso se vería de la siguiente forma. ¿Ok? Ahora la pendiente es 0.
si tú analizas, o cualquiera de ustedes analiza, yo tenía una ecuación que era f de x, m por x, más el término independiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Si la pendiente es 0, esto se hace 0, ¿no? Entonces, f de x es un valor constante, donde b puede ser cualquier número, por así decirlo, real o si ustedes quieren nombrarlo natural también. Entonces, ya no tiene inclinación. Entonces, esto está incorrecto. Ya no tiene inclinación. Entonces, lo correcto es que ahora tiene un valor, sí, tiene valor y es un valor constante. Sí, lo que dure esa función es un valor constante. Y claramente, si es un valor en y, pues se va a ver como diversos puntos organizados de forma horizontal. Digo, sí, horizontal prácticamente. Entonces la recta se vería de la siguiente manera. De esta forma. Eso es. F de x tiene un valor. ¿Ok? Ahora, claro que este valor puede ir por debajo de la horizontal, ¿no? Ok, entonces antes de pasar a la cuarta, vean que algo interesante es que a cada valor de x o del conjunto, ¿no?, de entrada le corresponde un valor de y, ¿no? Un solo valor de y, lo cual es válido para una función. Pero en el último caso, donde la pendiente es indefinida, pues más adelante vamos a llevar que la pendiente es calculable con esta ecuación. Entonces acá cuando hay división entre 0, pues por lógica deja de ser una función. Deja de ser una función. Y esto es bastante interesante. Porque si ustedes lo visualizan, y aparece algo así como una asíntota. Okay, entonces acá es interesante porque vean que aún no podemos nombrar esto realmente una asíntota, ¿no? Porque no estamos limitando algo, ¿verdad? Pero sí es que deja de ser una función y pasa a ser simplemente un valor constante. ¿Por qué deja de ser una función? Porque no tiene lógica, ¿verdad? Porque a un valor de x que es, no sé, si quieren nombrenle 5, le estarían correspondiendo distintos valores de y eso ya rompe el concepto de una función, ¿no? Entonces no tendría sentido esto, ¿verdad? Que distintos y's, ¿no?, de salida para una sola entrada rompe el concepto de una función. Ok, para finalizar esta clase un poco larga, para graficar una función es muy sencillo. Entonces tiene dos pasos. Una es que tenemos que armar una tabla de datos, donde en la primera columna están los valores de entrada y en la segunda columna están los valores de salida. Ahora voy a dar un solo ejemplo. Entonces acá tengo una función lineal donde va a venir definida de esta forma. Ahora,
Con el simple hecho de analizar ya esta función, yo ya puedo decir lo siguiente. Vean que no hay la ordenada al origen, el término independiente. Eso significa que esta recta va a cortar en el origen de coordenadas. Eso es lo primero que tengo que saber. Segundo, que antes de graficarla, es muy importante realizar lo siguiente. ¿Ok? Hay que realizar lo siguiente, que es darme ciertos valores de entrada. Sí. Y lo ideal es que uno de esos valores de entrada sea el 0. ¿Qué pasa cuando la abscisa es 0? ¿Qué valor me va a dar la función? ¿Sí? Y ahora, por lógica, pues me daré ciertos valores, ya sean negativos y ciertos valores positivos. Esa es la forma correcta. ¿Ok? Entonces, esto es lo ideal. Yo voy a darme acá un menos 2. Voy a darme un menos 1. Y puedo repetir esos valores en los positivos. Un 1 y un 2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para cada valor de entrada, pues tengo que encontrar los valores de salida. Entonces pueden seguir lo típico que es la anotación que van a encontrar en el texto en la página 8 y 9. Pero básicamente es que pasa de la siguiente forma, ¿no? Si x es menos 2, entonces ¿cuánto vale la función con este dato de entrada? Entonces, básicamente es reemplazar el menos 2 en mi función y ver qué dato me da. Si yo reemplazo menos 2 acá, pues me va a dar menos 6, ¿verdad? Ahora sigo haciendo con todos los datos. Si x es menos 1, ¿qué me va a dar la función? Entonces, f en menos 1 básicamente me va a dar menos 3. Lo mismo, he reemplazado menos 1 acá y lo he multiplicado por 3. Entonces, si x ahora es 0, ¿qué me va a dar la función? F de 0 me va a dar 0, ¿no? Ahora, si x es 1, ¿qué me va a dar la función? F de 1 me va a dar 3. Entonces, y finalmente, si x es 2, ¿qué me va a dar la función? F me va a dar 6. ¿No? Entonces, más o menos, cuando no hay la ordenada al origen, hay cierta simetría, ¿no? Hay cierta simetría, funciona como un espejo. Entonces, ya tengo los valores de salida y simplemente los reemplazo en mi tabla. ¿Ok? Entonces, para terminar, simplemente voy a graficar. ¿Ok? Voy a hacer unos arreglos. Lo voy a estirar un poco más. Entonces ya puedo. Y listo. Entonces acá tendría f de x. Acá x, esto es algo que ya han visto el año pasado, ¿no? Y simplemente hago una escala en cada uno de mis ejes, ¿no? Yo voy a decir acá 1.
Y acá también puedo. Entonces simplemente es hacer la escala y ya. Yo acá hago lo mismo. Nada más. ¿Ok? Entonces, la idea es simplemente unir los puntos, ¿no? Entonces, yo voy a ir punto por punto y simplemente los unimos, ¿no? Entonces, en el primer punto tengo menos 2 y 6, ¿no? Entonces, menos 2 y 6 y acá está la intersección. Entonces sería ahí. Y luego menos 1 y menos 3. Menos 1, menos 3 y ahí está la intersección. Lo pongo ahí. Luego dice 0, 0. Entonces lo pongo ahí. ¿No? Entonces yo voy armando punto por punto, ¿no? Punto 2, punto 3 y así. Entonces ya ahora dice 1 y 3. Ahí tengo el punto 4 y finalmente dice 3 y 6, ¿no? Y ahí está la intersección. Aquí hay una pequeña corrección, ¿no? Sería ahí 2 y 6. Listo. Una vez que tengo todo eso, entonces simplemente agarro mi recta y uno los puntos. Listo. Ahora, algo interesante de la función lineal es que cada uno de los puntos que te arroje, los pares de puntos, siempre van a caer sobre la línea recta. Sí, siempre están sobre la línea, ¿no? Cada uno de esos puntos. Entonces no es un caso de regresión lineal donde tengo los puntos distribuidos, ¿no? Con cierto error. Entonces acá la distribución es, por así decirlo, perfecta. Entonces de esa manera es que grafico. Entonces me doy datos de entrada, las reemplazo en la función. Tengo mi tabla con mis datos de entrada y salida y grafico los puntos. Nada más.